Bueno, el día de hoy estoy muy feliz porque el pastor y yo nos levantamos con el pie derecho. ¿Saben por qué? Porque venimos vestidos casi de la misma manera. Gracias, pastor. Entonces, eso significa que vamos bien, vamos hacia adelante y estoy muy contento porque Dios es bueno. No sé si tú creas que Dios es bueno. Amén. Dios es bueno, Dios es real, Dios está en este lugar y me complace mucho estar aquí adelante. Me siento feliz, me siento expectante de lo que Dios hará en esta mañana con cada uno de nosotros. Antes de comenzar, me gustaría aprovechar que tengo un poquito de palancas ahí en la cafetería y me gustaría abrir la posibilidad de que si alguno de ustedes recuerda por lo menos los temas pasados que hemos visto en cuanto a los valores. ¿Quién dice yo? Y estoy dispuesto a poder invitarles un cafecito o algo que les apetezca de la cafetería. ¿Qué dicen? ¿Se animan o no se animan? Ok, a ver, vamos a dar unos minutitos. Puedes revisar tus notas, pero no es lo ideal. A mí me gustaría que si lo traes fresco, puedas decirme por lo menos los temas pasados en cuanto a los valores de la casa de mi padre. ¿Estás conmigo? ¿Quién dice yo? A ver, vamos a unos minutitos, a ver, Justi, vamos. Alabanza, ¿qué más? Ajá. Amor a los perdidos, ¿qué más? ¿Y cuál? Ok, pero por lo menos me parece muy bien. Entonces, ¿cuál? Perfecto, puedes darle un fuerte aplauso a Justi, por favor. Gracias, Justi. Gracias, por favor. Es muy bueno, ¿saben por qué? Porque demostramos que estamos atentos, que recibimos la palabra de Dios. Y si pueden ayudarme con la presentación, por favor. El día de hoy quiero hablarte sobre vivir en el Espíritu. Y me gusta la introducción porque, como lo venimos revisando en temas pasados, es que nuestros valores definen lo que somos y cómo vivimos. Y entonces tú pudieras preguntarte, pero ¿por qué vivir en el Espíritu es un valor? ¿Por qué necesito adoptarlo y hacerlo como una forma de vida? Si muchas veces cada uno de nosotros tiene preguntas sobre el Espíritu Santo, sobre qué es el Espíritu Santo, qué es para mí, estaba limitado solamente a los 12 o qué función tiene el Espíritu Santo en mi vida. De pronto el Espíritu Santo, cuando hablamos del Espíritu Santo, a veces nos da temor, a veces no lo invitamos a nuestra vida porque decimos no. Hemos escuchado o hemos visto algunas otras experiencias y decimos, el Espíritu Santo no es para mí. El Espíritu Santo no está vigente. El Espíritu Santo, ¿qué otra cosa se te ocurre? El Espíritu Santo quizás es anticuado. El Espíritu Santo no me va a ayudar en mi vida. Pero como tú eres fiel congregante de la casa de mi Padre, has adoptado los valores que nosotros como iglesia queremos enseñarte. Y estos valores nos ayudan porque definen lo que somos y cómo vivimos referente a nuestros valores. Entonces, me gustaría que me acompañes. Voy a ser lo más claro posible y déjame contarte una anécdota para que veas que yo soy de carne y hueso. Estar aquí enfrente de pronto no me hace más santo que tú. Cuando salieron los temas a poder predicar, regularmente yo tengo una peculiaridad. A mí me gusta escoger las últimas fechas de predicación. ¿Por qué? Porque pues es un tema de nervios, es un tema de que pues por ahí Rodrigo o David se van a anotar, ellos sin problema, el pastor está por default, entonces ahí donde me pueda acomodar no hay ningún problema. Y entonces yo dije, en esta ocasión voy a ser fiel a mi estilo y me voy a anotar hasta el fin. Y entonces me anoté ahí en la fecha que estaba disponible y dije, bueno, vamos a elegir nuestros temas. Y cuando salen los temas, entonces
veo que estoy asignado para el tema del vivir en el Espíritu. Y si hay un tema que me gusta mucho es el vivir en el Espíritu, pero me cuesta tanto trabajo poder transmitir esta verdad. Y entonces yo agarré y dije, no puede ser. Es la primera y la última vez que me voy a esperar hasta el final, porque definitivamente creo que es más fácil hablar del amor de Dios o hablar del amor por los perdidos. Y entonces dentro de mí había como que estas luchas, y entonces espero que me tengas paciencia. Si ahí yo me estoy como que revolviendo un poquito, tenme paciencia. Lo ideal es que sepamos que el Espíritu Santo es tan vigente el día de hoy para ti y para mí, y Él está dispuesto para guiarnos en cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida, nuestras decisiones, nuestra forma de vivir, nuestra familia, nuestro matrimonio. El Espíritu Santo está vigente. Amén. Muy bien, quiero hacerte una pregunta más. Discúlpame porque yo soy bien preguntón, y entonces quiero hacerte una pregunta más. Dios es un Dios de promesas, ¿cierto? Ok. Ya que sabemos que Dios es un Dios de promesas, ¿recuerdas alguna de las promesas de Dios ahorita? Te pido que medites en ella, por favor, y que puedas recordar en una promesa, por lo menos, de parte de Dios para tu vida. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Muy bien, entonces, con el dedo señalador voy a decir cuál es la promesa que Dios recuerdas para tu vida. ¿Estás listo? ¿Sí? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en mí y serás salvo. A ver, Isba, una promesa de parte de Dios. ¿Cuál? Te la ganaron. No, esa no es una promesa de parte de Dios. A ver, papá. Yo estoy con vosotros todos los días de mi vida. ¿Alguien más por ahí que se me haya olvidado alguna manita levantada? ¿No? ¿Alguien recuerda a Oscar? Seguramente recuerdas una promesa de parte de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Perfectísimo. ¿Y cómo te sientes al saber que Dios es un Dios de promesas? ¿Te sientes completo? ¿Cuál es tu experiencia en cuanto a las promesas de parte de Dios? Déjame decirte y déjame ayudarte ya para entrar en tema, es que las promesas de Dios nos dan paz, nos dan descanso, nos hacen sentir un lugar de refugio, un lugar seguro. Y entonces quiero hacerte una segunda pregunta, y con eso ya no te voy a hacer ninguna pregunta. ¿Sabías que el Espíritu Santo es una promesa de Dios para ti? ¿Lo sabías o no lo sabías? ¿Sí? Quiero que participemos juntos porque esto me ayuda muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque esta promesa del Espíritu Santo es para ti y es para mí. Y hay algo importante, que Dios mismo se encargó de respaldar esta promesa a través de Jesús. Tú conoces Juan, el versículo de Juan, cuando dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Consolador vendrá a ustedes. El Consolador no había venido porque Jesús estaba en la tierra. Y entonces más adelante les dice, Juan 16, 7 y 8 les dice que va a venir el Consolador. Y entonces en los versículos 13 y 15 lo atestigua y lo promete también. Y lo que va a hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos va a guiar a toda verdad, y entonces descenderá y comunicará únicamente a los creyentes, a los que creen en Él, lo que de Dios escuche. Y entonces la promesa de Dios es que iba a venir el Espíritu Santo sobre cada uno de los que estaban en ese momento, y de ti y de mí. Entonces también es una promesa que viene en Lucas 24:49, cuando les dice, no se vayan de Jerusalén, sino esperen ¿qué? La promesa del Espíritu Santo sobre ustedes. Y entonces era algo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos antes de ser ascendido en el cielo. Es una promesa que les dejó a sus discípulos. Y ahora en Hechos 1:4 les dice nuevamente, antes de ser ascendido, no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa que es el Consolador sobre ustedes. Entonces Jesús
respalda su promesa a través de sus discípulos. Y esta promesa no solamente estaba limitada hacia los discípulos, sino también para ti y para mí. Entonces, una vez que entendemos que así como Dios prometió estar con nosotros cuando le clamamos, cuando creemos en Él, nuestra familia va a ser salva, entonces también le creemos que esta promesa es real, es para nosotros. Y entonces esta promesa, al igual que las otras, tiene una función para nuestras vidas. Esta promesa no es para dejarla olvidada, no es para llegar a casa y colgarla, esta promesa no es solamente para los domingos. Esta promesa es para vivir constantemente en la llenura del Espíritu Santo. Y esta promesa tiene una función. Y hoy es una función vital, importante para nuestras vidas. ¿Quieres saber cuál es esta promesa? ¿Cuál es la función de esta promesa para que tú puedas ir sabiendo de los beneficios que tenemos en el Espíritu Santo? Bueno, uno de los beneficios es que a través de Juan, él dice que puede saciar nuestra sed. Él dice, el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás, y de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, una de las funciones que hace esta promesa es saciar o apaciguar nuestra sed. Otra de las cosas que puede hacer esta promesa es que nos recuerda las enseñanzas de Jesús y nos capacita día a día. Recuerden lo que decía el Señor Jesús a sus discípulos: únicamente dirá lo que escuche del Padre decir y se los comunicará a ustedes. Entonces es algo importante. ¿Por qué? Porque entonces el Espíritu Santo está en nosotros y nos está comunicando constantemente y nos está capacitando día con día en nuestra vida diaria, no solamente en la reunión dominical. Entonces, vamos, dos tipos de funciones que hace el Espíritu Santo. Y una tercera es que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Juan 16, 13 y 14 dice que cuando venga el Consolador, Él los guiará a toda verdad. Entonces, vamos entendiendo que esta promesa está respaldada en la Escritura, en la palabra de Dios. De su palabra Jesús lo dijo, y no solamente lo dijo para olvidarnos, sino lo dijo para que pueda ser funcional en nuestra vida. La promesa de Dios de creer, de clamar a Él, no solamente está limitada únicamente para momentos de crisis, sino está limitada para todo el tiempo. Y las promesas de Dios son en sí, en Él son en sí, amén, que son reales, que nos ayudan en nuestro caminar constantemente. ¿Estás conmigo? Muy bien, entonces quiero que hagamos un diagnóstico en esta mañana, porque recuerden que la iglesia es un lugar donde todos podemos, donde no somos perfectos, pero donde podemos ser perfectos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ve perfectos. Entonces, en esta mañana yo quiero invitarte que cierres tus ojos, que podamos meditar en mis palabras que voy a comentar en un momento. ¿Estás disfrutando tu vida cristiana? ¿Cómo es que sientes tu vida cristiana? Probablemente puedes decirme que sí, pero probablemente puedas estar desanimado, puedas estar frustrado, puedas sentir que tus finanzas no van por donde tú quieres, que tu relación matrimonial quizás no está avanzando por donde quieres, que quizás tu relación de hijo con padre no está funcionando. Entonces, quiero que hagamos un examen, porque esto es el centro del mensaje también. Nos sentimos secos, quizás nos sentimos faltos de poder, quizás nuestra mente no está lo suficientemente centrada en lo que Jesús quiere para nuestra vida. Te quiero decir algo, seguramente es porque tú y yo estamos limitando la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero tú puedes decirme: Jaciel, nada tiene que ver el Espíritu Santo con mis problemas matrimoniales. Nada tiene que ver el Espíritu Santo con mis problemas de finanzas. Nada tiene que ver el Espíritu Santo con mis problemas de iglesia. Pero quiero darte una noticia: el Espíritu Santo es tan real y es tan necesario en nuestra vida para sentirnos plenos, para sentirnos llenos, para sentirnos suficientes. Entonces, si te sientes falto de poder,
Si te sientes desanimado, si te sientes seco, si te sientes árido, si sientes que tu tierra está quebrada, que no hay agua, es porque seguramente no estamos dando lugar a la obra del Espíritu Santo. Y quiero que me entiendas algo. No quiero transmitirte esto como una religión. Esto no es una prenda que yo te paso, o es un suéter, es una camisa. No es algo que yo te pase y que te tenga que quedar sí o sí. No, esto que quiero decirte es algo que tú y yo debemos de creer. Necesitamos estar conscientes, sacudir nuestros pensamientos, porque si hoy, cuando cerraste tus ojos y yo dije, te sientes seco, te sientes perdido, te sientes frustrado, sientes que tus finanzas no van, sientes que tus relaciones familiares tampoco van, es porque seguramente algo no está funcionando como debiera. O mejor aún, no le estamos dando el lugar a quien debe de tomarlo en nuestra vida. Y por ello es importante, recuerden la función que hace el Espíritu Santo. Sacia nuestra fe, nuestra sed, nos guía a toda verdad y nos recuerda las enseñanzas de Jesús. Entonces, si constantemente estuviéramos recordando las enseñanzas de Jesús, creo, mis hermanos, que nuestra vida sería otra. Estaríamos rebosando, como dice el Salmo 23, mi copa está rebosando. Entonces, si nosotros adentráramos a la persona del Espíritu Santo en nuestra vida, no estaríamos sedientos, estaríamos rebosando. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo está en nuestra vida. Entonces, esto no es una religión. Esto debemos de olvidarnos. Yo no quiero decirte tienes que creer en el Espíritu Santo ahora, porque si no te tienes que ir de esta iglesia. No estoy diciendo esto. Lo que quiero decir y transmitirte es que el Espíritu Santo es tan real que necesitamos incluirlo en nuestra vida diaria, que no debemos de dejarlo a un lado, porque la promesa de Dios es para ti y es para mí. Entonces, si es para ti y es para mí, es real. Porque si yo soy salvo y mi familia es salva, entonces Dios es real, porque Él lo dijo, que si yo creo, mi familia iba a ser salva. Cuando yo clamo, entonces Dios responde. Dios es real. ¿Por qué tiene que ser el Espíritu Santo diferente? ¿Por qué con frecuencia nos da temor? ¿Por qué con frecuencia lo echamos a un lado? ¿Por qué decimos no? Eso no existe hoy día en nuestra iglesia. Entonces, la idea con este mensaje es que puedas experimentarlo, y no solamente experimentarlo, sino que puedas vivirlo. Es importante para nosotros. Avanzando un poquito en la presentación, es importante, mis hermanos, ser constantes. Es importante. Tú ves 3 imágenes. La primera es la comida. ¿Cuántas veces al día comes? 2, 3, 5, 1, 2, no lo sé. Pero esta comida, seguramente cuando ingieres alimento, obviamente al pasarlo, se generan nutrientes, se genera energía en nuestro cuerpo para seguir adelante. Pero ¿estás de acuerdo conmigo que una sola comida no nos puede dar la fuerza para vivir o supervivir o en la supervivencia de todo un año, de toda una semana? No es posible. Cuando yo ingiero alimento, yo necesito por lo menos 2 o 3 comidas al día para estar fuerte, para estar bien. ¿Qué hacemos cuando hacemos ejercicio? Si yo hago ejercicio una sola vez, no puedo decir que ya estoy fuerte, que ya tengo condición. Yo necesito ser constante. ¿Para qué? Para que mi cuerpo se pueda tonificar, para que pueda tener resistencia, para que pueda tener condición. Si yo solamente hago ejercicio una sola vez, entonces de nada sirve. O sí me sirve. Te voy a contar un ejemplo para que veas que, como te digo, soy real y también soy chistoso. De alguna forma, una ocasión yo agarré y le dije a Mayra, mi esposa, ¿sabes qué? Yo ya siento que tengo una pancita de casado de los 30 y tantos años. Entonces necesito hacer ejercicio. Y ella me dijo, no, estás loco. ¿Cómo vas a hacer? Jaciel, estás delgado. ¿Qué más quieres? Y le dije, no, Mayra, de verdad, mira, es que si tú me ves, yo ya tengo una panza y yo no quiero una panza. Y entonces empezamos a ver un tutorial y estábamos haciendo ejercicios, que levantar rodillas, que levantar manos. 2 días lo hice. 2 días lo hice nada más, y después me olvidé de la rutina, me olvidé de la panza, me olvidé de todo. ¿Por qué? Porque no fui constante.
No fui constante. Otro ejemplo también. Todos aquí tenemos automóvil. Nuestro automóvil, seguramente eléctrico o con combustible aún, necesita recargarse. Necesita combustible para poder funcionar, para poder avanzar, para poder hacer la función que debe de cumplir ese vehículo. Si yo solamente le pongo 100 pesitos para toda la quincena a mi coche, seguramente en algún día de la semana me va a dejar botado por ahí. Si yo no recuerdo echarle combustible constantemente, entonces mi vehículo me va a dejar tirado. O incluso, en el peor de los casos, como me pasó a mí, si yo no soy constante en el ejercicio, no me va a servir absolutamente de nada. O si como una sola vez para un mes, tampoco me va a servir de nada. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? ¿Por qué la obra del Espíritu Santo tiene que ser diferente en nuestras vidas? ¿Por qué solamente lo limitamos a un momento particular? En el domingo en la iglesia, o a lo mejor cuando somos investidos con el poder del Espíritu Santo y decimos soy bautizado en el Espíritu Santo, pero después me olvido de Él. ¿Por qué tiene que ser diferente? ¿Por qué si yo soy completo, por qué no puedo incluir a la persona del Espíritu Santo en mi vida? ¿Por qué lo tengo que desechar? Cuando yo conozco todas las bendiciones, todos los beneficios que el Espíritu Santo provoca en mi vida, entonces yo no lo voy a excluir más de mi vida, yo lo voy a adentrar más. ¿Por qué? Porque así como yo necesito alimento, el alimento espiritual necesita estar en mí. ¿Para qué? Porque el Espíritu Santo me debe de capacitar todo el tiempo para poder avanzar y cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida. Entonces, mantenerme lleno y buscar la llenura del Espíritu constantemente es una responsabilidad que como cristiano debo de buscar. No solamente está limitado para el domingo, cuando nosotros nos gozamos en la alabanza, cuando nosotros oramos en la oración en la mañana, no está limitado únicamente al día domingo. Está la invitación abierta para lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y de que inicia tu jornada hasta que termina tu jornada, el Espíritu Santo debe de estar presente en tu vida continuamente. Si tú lo desechas, ten por seguro que en algún momento de tu vida te quedarás sin combustible. Ten por seguro que en algún momento de tu vida te sentirás seco, te sentirás solo, te sentirás sin fuerzas. Entonces, para mí es relevante que tú y yo incluyamos al Espíritu Santo todos los días en nuestra vida. Amén. Ahora quiero darte la llave. Quiero darte la llave para que podamos adentrarnos en el tema. Todos tenemos llaves de nuestro vehículo, algunos ya no necesitan llave, algunos solamente tienen el dispositivo para que pueda encender el coche. Pero estás conmigo que si ese dispositivo no está en tu coche no funciona. Inclusive si tu coche le metes la llave, arranca, funciona, enciende, pero si tu llave no está, no funciona. Parece burdo el ejemplo, pero lo que quiero decirte es que así tan burdo es que nosotros desechemos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Un cristiano no puede sobrevivir su vida cristiana si no está el Espíritu Santo presente en su vida. Ahora, la llave. ¿Cuál es la llave? La llave es creer, obedecer y esperar, que fue exactamente lo que hicieron los discípulos. Recuerden que Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que llegue la promesa del Espíritu Santo en las vidas. Ahora, algo importante, no hay letras pequeñas. Esto es importante para ti y para mí. El Señor Jesús previamente ya había soplado sobre sus discípulos. Ya les había dicho, reciban el Espíritu Santo. Pero después les vuelve a decir, no se vayan, esperen la promesa, porque necesito que yo irme para que venga el Espíritu Santo. Entonces, cuando les dice que no se vayan, algo sorprendente pasó en Hechos, en Hechos 2, versículo 1 y 14. Dice que los creyentes estaban reunidos ahí. Quiero preguntarte algo, esta experiencia
Los discípulos pudieron haberse quedado con esta experiencia del maestro. El maestro en persona sopló sobre ellos y ellos pudieron haber dicho: yo ya no necesito más, yo ya estoy lleno, yo ya puedo hacer lo que el Señor me ha pedido. Pero ellos obedientemente fueron a donde Jesús les había dicho. Entonces lo primero que hicieron fue creer que iba a venir el Espíritu Santo sobre de ellos, y también obedecieron. La obediencia también es importante para activar la llave del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y algo importante, algo que no sabemos hacer muchos de nosotros, y yo me incluyo, que es esperar pacientemente. Ellos, si me ayudan por favor poniendo en pantalla Hechos 2, 1 y al versículo 4 para que podamos leerlo juntos, para que tú veas que yo no te estoy inventando nada. En la Biblia viene, puedes abrir tu Biblia y podemos rescatar estas características para que sepas que así como los discípulos necesitaron la llenura del Espíritu Santo, tú y yo también la necesitamos. Desde el versículo 1, por favor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. ¿Esto qué quiere decir? Que estaban creyendo y habían creído, y entonces por eso obedecieron y fueron a ese lugar y estaban juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Imagínate que recibimos del Señor Jesús hace unos 40 días aproximadamente. Unos 40 días atrás recibimos del Señor Jesús la instrucción de: ve a la casa de mi Padre y entonces espera la promesa del Espíritu Santo para que venga sobre de ti. ¿Qué hubieras hecho? Seguramente cada uno de nosotros creímos y fuimos obedientes. Y entonces imagínate como los discípulos o los creyentes estaban como tú en este momento, estaban todos sentados, reunidos en ese mismo lugar, y en ese momento reposó el Espíritu Santo sobre de ellos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros le damos la libertad al Espíritu Santo de que venga sobre nosotros con poder? Este lugar se sacudiría, este lugar ardería. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está aquí, porque Dios mismo lo prometió. Entonces, lo que necesitamos hacer es creer, obedecer y esperar. La promesa de Dios es para ti y para mí, pero algo importante es cree que es para ti. Si tú no crees que es para ti, nada va a suceder, nada va a acontecer. Este mensaje puede solamente entrarte por aquí y salirte por allá, pero si tú no crees, nada funciona. Pero si tú crees, no lo digo yo, lo dice el Señor Jesús, el Consolador vendrá sobre de ti. Y eso es lo que yo quisiera que el día de hoy sucediera en ti y en mí, que podamos experimentarlo, que podamos vivirlo, porque es real, porque esto no puede convertirse en un mensaje cualquiera, porque el Espíritu Santo es real en nuestras vidas. Amén. El Espíritu Santo, mis hermanos, también transforma nuestras debilidades, también nos ayuda en nuestras limitaciones. El Espíritu Santo es un paquete completo. El Espíritu Santo no se anda con limitaciones. El Espíritu Santo es total, porque ¿sabes qué? El Señor Jesús dijo: yo me voy, pero el Consolador vendrá sobre de ti. Y es la misma persona de Jesús en el Espíritu Santo. Y entonces Jesús hacía milagros, Jesús hacía señales, Jesús tenía el poder de su Padre. Tú y yo podemos tener ese poder solamente si creemos, obedecemos y esperamos con paciencia. Pero también lo que hace el Espíritu Santo es que transforma nuestras limitaciones en valentía. El Espíritu Santo nos capacita. ¿Qué pasará con Pedro y con Juan ante el concilio? Tú sabes de Pedro, cuando Pedro, antes de ser transformado, era un Pedro
cobarde, un Pedro traicionero, un Pedro arrebatado, un Pedro airado, un Pedro que nada más hablaba por hablar. Se le reprendió porque primero reconoció a Jesús como la roca o como el Cristo, pero después le dijo que no sufriera, y le dijeron hasta Satanás. Entonces, imagínate, Pedro en esas condiciones que pueden ser fácilmente tú y yo en algún momento de nuestra vida, en algún desliz, enojón, braviado, Pedro sin pensar, hablando, Pedro no transformado. Pero ¿qué pasa ahora? Tenemos a un Pedro y a un Juan totalmente transformados. ¿Por qué? No por ellos, sino por la llenura del Espíritu Santo. Dice Juan, dice que ellos habían hecho una obra milagrosa en un paralítico que estaba a la entrada del templo, y entonces los metieron a la cárcel, los procesaron por haber hecho un bien. Y entonces Pedro dice que con valentía, con valor, él agarra y dice: hermanos, aquí se nos está procesando por hacer algo bueno. Y entonces empieza a dar su discurso, empieza a decir que el Señor Jesús, que ustedes crucificaron y todo esto. Entonces el concilio se quedó maravillado, se quedó asombrados, porque ellos reconocían dos cosas: que eran personas sin estudios, pero otras cosas, otra característica eran que eran personas que habían estado con Jesús. El concilio mismo no reconoció a estos hombres como alguien que decía: ellos estuvieron con los sacerdotes, ellos estuvieron con los fariseos. El concilio mismo reconoció que esas personas habían estado con Jesús. Y entonces el Espíritu Santo nos prepara y nos da convicción. Por eso es importante incluirlo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si tú te sientes falto de preparación, si tú te sientes falto de valentía, el Espíritu Santo está para ti hoy. ¿Por qué? Porque Él te puede preparar y te puede dar convicción únicamente para comunicar también su mensaje. Pero también hay un impacto cuando tú te dejas operar por la llenura del Espíritu Santo. Las personas reconocen que tú no eres como los demás, tú eres como el Señor Jesús, tú eres como tu Salvador. Entonces nosotros necesitamos que al momento de que demos un paso afuera o incluso aquí adentro, la gente reconozca y diga: Él ha estado con Jesús, Él ha estado lleno del Espíritu Santo. Entonces eso lo necesitamos tú y yo. Necesitamos que el Espíritu Santo transforme nuestras limitaciones y las transforme con poder, con valentía, que es exactamente lo que ellos habían hecho. Y no se detuvo ahí. En medio de la crisis, el Espíritu Santo está presente en medio de las crisis. ¿Sabes por qué? Porque dicen que después de haber salido de la cárcel, los amenazaron. El concilio los amenazó y les dijo que no volvieran a hablar sobre ese nombre. Los amenazaron. Y entonces ellos, en vez de achicarse, de acobardarse, fueron a sus hermanos. ¿Y qué quieren que hicieron? Oraron. Dice que oraron juntos, y entonces en esa oración descendió nuevamente el poder del Espíritu Santo sobre de ellos, que les permitió hablar la palabra con poder, con denuedo, por donde quiera que iban. Entonces, en medio de las crisis, el Espíritu Santo también está presente en nuestras vidas. Entonces te das cuenta que el Espíritu Santo no es algo que simplemente podamos desechar. Cuando yo vaya avanzando en los temas, haz un examen y di: a lo mejor yo me siento cobarde, o quizás yo no tengo tanta valentía, o a lo mejor yo no le he hablado a nadie sobre Cristo. Bueno, el Espíritu Santo te capacita para poder hacer la obra que Él preparó de antemano. Entonces el Espíritu Santo transforma nuestras limitaciones en valentía, y es nuestra responsabilidad como hijos de Dios estar constantemente llenos, saturados con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuevamente en la palabra de Dios dice que cuando ellos oraron, descendió el poder del Espíritu Santo. Entonces no fue una experiencia solamente limitada a lo que Jesús hizo con ellos, en el soplo que Jesús hizo con ellos, sino en el de Pentecostés, en esta otra ocasión, y muchas más que mencionaremos a lo largo de la Biblia. Pero lo que quiero decirte es que si los discípulos necesitaban estar constantemente llenos del poder del Espíritu Santo, tú y yo lo necesitamos también. Tú y yo necesitamos constantemente llenarnos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Muy bien. Este punto siguiente me gusta muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque me confrontó mi vida, porque confronta mi día a día. La llenura del Espíritu Santo produce fruto
en escenarios hostiles, en escenarios donde nadie quiere estar ahí. Y el Espíritu Santo es tan capaz, es tan completo que nos puede ayudar a ti y a mí. Lo vemos en la vida de Esteban. ¿Sabías tú? Todos recordamos que Esteban fue un hombre de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo y que fue un mártir. Pero Esteban fue elegido en un momento de dificultad en la iglesia. En un momento donde decía que los judíos de habla griega se peleaban con los judíos de habla hebrea. Y entonces empezaron las discusiones. ¿Por qué? Porque sus viudas eran desatendidas. Entonces empezaron las discusiones. Y yo te puedo preguntar, ¿en esta iglesia tenemos discusiones? La opinión está dividida. Yo creo que sí. Yo creo que sí tenemos discusiones, yo creo que sí tenemos malentendidos, yo creo que sí tenemos dificultades, pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo nos puede ayudar, porque Esteban, un varón lleno de gracia, de poder y del Espíritu Santo, fue elegido en esa ocasión, donde las circunstancias de vida no eran las ideales, donde quizás la cuestión política tampoco eran las ideales, pero escogieron a Esteban, y este hombre era lleno del Espíritu Santo, lleno de poder. Y entonces ustedes saben, Esteban fue mártir, definitivamente fue mártir, pero ¿sabes qué? Él no se quejó a la hora de estar siendo apedreado. ¿Cuántas veces te has quejado tú cuando recibes algún mal comentario? ¿Cuántas veces te has involucrado en algún chisme? ¿Cuántas veces te has quejado? ¿Cuántas veces quizás has desviado tu atención en otras cosas menos en las que deberíamos? Porque eso es lo que pasaba en aquella iglesia. Esteban y los apóstoles tuvieron que reunirse para decir, oye, es que nosotros debemos de enfocarnos en la palabra, pero no podemos desatender este otro asunto. Y entonces ellos dijeron, ya sé, escojamos a 7 varones llenos de poder y llenos del Espíritu Santo. Seguramente hoy en esta iglesia tú eres escogido. ¿Por qué? Porque eres lleno de poder y del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer frente a todas estas situaciones que de pronto puedan ser adversas en nuestra vida, no solamente personal, sino también de iglesia. Entonces ahí la llenura del Espíritu Santo nos ayuda y nos capacita a hacerle frente ¿a qué? Al descontento, a las quejas, a las murmuraciones, a las mentiras, a las posibles injusticias. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, entonces somos presa fácil de todo ello. Pero si somos llenos del poder del Espíritu Santo, entonces no importa cuántas piedras vengan sobre nosotros, podemos decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Probablemente en este momento estás siendo apedreado de alguna forma, pero eleva tus ojos al cielo y permite que la llenura del poder del Espíritu Santo esté y repose sobre tu vida. ¿Te das cuenta cómo el Espíritu Santo es tan necesario en nuestra vida? Porque probablemente si te estás quejando el día de hoy, necesitas del Espíritu Santo. Probablemente alguien esté murmurando por ahí. Esa persona también necesita del Espíritu Santo. Necesitamos hacerle frente al descontento. Muchas veces no estamos satisfechos con lo que hacemos, con lo que se nos da. Y el descontento es lo primero que aflora en nuestra piel. Pero si fuéramos llenos del poder del Espíritu Santo, le haríamos frente. Si nosotros nos dejamos usar por el Espíritu Santo, no importa, dice Hechos 8:1, que a los pies de aquella muerte, de la sangre de Esteban, estaba un joven llamado Saulo, aprobando la muerte de Esteban. Y seguramente Esteban lo vio. Y él tuvo la capacidad de no almacenar queja, murmuración, descontento. Él no dijo, yo no estimo mi vida. Él dijo, ok, si esto tiene que suceder, probablemente va a ser para un plan mayor que yo no entiendo, pero que el Señor Jesús sí entiende. Entonces para mí es mejor decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces el Espíritu Santo también nos capacita para eso. El Espíritu Santo apaga el fuego de la murmuración. El Espíritu Santo apaga el fuego de la queja. El Espíritu Santo apaga el fuego del descontento. Por el contrario, trae gozo, trae paz, trae alegría. Y nosotros, tú y yo, podemos ser un proceso en algo más grande para Dios. Debemos de dejarnos usar por la llenura del Espíritu Santo. Entonces, avanzamos también. El Espíritu Santo es una guía para todo creyente.
El Espíritu Santo es nuestro GPS. Se me fue ahí el Waze. Fíjense que era blanco, pero se volvió negrito. Entonces no importa. Pero el Espíritu Santo es nuestro GPS. Si queremos ir a un lugar, el Espíritu Santo nos ayudará, como ayudó a aquellas personas. El Espíritu Santo ayudó a Felipe en sus decisiones. Él le dijo: necesito que te acerques a ese hombre para que le compartas la buena nueva. El Espíritu Santo guió esa decisión. Pedro y Cornelio, probablemente Pedro puede ser alguno de nosotros o puedo ser yo mismo. Pedro estaba en su mente pensando: la salvación es para los judíos únicamente. Nadie más puede ser salvo sino solo nosotros los judíos. Gloria a Dios por ello. Pero se le apareció una visión y dijo: no llames impuro lo que yo he limpiado. Pedro tenía prejuicios en su mente. Pedro no sabía cómo lidiar con ello. Toda la vida le enseñaron que los judíos eran un pueblo santo, escogido, y que no podía juntarse con nadie más. Pedro tenía prejuicios, tenía barreras, tenía limitantes en su mente. Pero cuando dejó que el Espíritu Santo morara sobre él, rompió esos prejuicios. Fue con Cornelio, y entonces dice la palabra de Dios que cuando él dio el mensaje, el Espíritu Santo descendió sobre de ellos. Entonces el Espíritu Santo también puede ayudarnos en nuestros prejuicios, en nuestras limitaciones, en nuestras barreras. El Espíritu Santo es tan real, mis hermanos, es tan necesario en nuestras vidas. Pablo, en sus viajes misioneros, Pablo era guiado por el Espíritu Santo. Pablo no se movía si el Espíritu Santo no lo llevaba. Pero también Pablo se detenía cuando tenía que detenerse. Cuando una ocasión dice, fue avisado por el Espíritu Santo que no fuera a ese lugar. Probablemente nosotros pensemos: yo necesito ir ahí. ¿Por qué? Porque voy a obtener recompensas, porque voy a obtener beneficios, por esto, por el otro. Y podemos ver la cantidad de beneficios que pudiéramos perdernos si no vamos a ese lugar. Pero si el Espíritu Santo no te ha dicho que avances, no avances. Si el Espíritu Santo te dice detente, detente ahí. Otro de los ejemplos es que otro concilio en Jerusalén, pero ahora fue con los creyentes. Ahí había un tema otra vez en la iglesia: los que creían que eran circuncidados y que necesitaban cumplir la ley, y los que decían: es que ya no necesitamos la ley. Jesús vino a romper la ley y nos vino a dar gracia. Y entonces, en esta cuestión de dificultad y de ponerse de acuerdo, el Espíritu Santo les guió para traer unidad en las decisiones. Necesitamos al Espíritu Santo también para traer unidad en nuestra congregación, unidad en nuestras relaciones, unidad en todo lo que hacemos. Entonces, permitamos hoy que el Espíritu Santo guíe nuestras decisiones financieras, nuestros proyectos familiares, nuestras conversaciones cotidianas. Recordemos que aquellos hombres, Pedro y Juan, el concilio reconoció que habían estado con Jesús. Pero quiero hacerte otra pregunta, disculpen, otra pregunta. La gente de allá afuera que no es creyente, ¿reconoce que tú el domingo estuviste en la iglesia? ¿Reconoce que tú has estado lleno del Espíritu Santo? La gente de afuera sabe que eres creyente. La gente de afuera a lo mejor dice: si ese es cristiano, imagínate, mejor me quedo como estoy. La gente de afuera, no solamente para vernos bien, pero la gente de afuera debe de saber que nosotros tenemos continuamente la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y no solamente porque lo digamos, sino porque nuestras acciones hablarán. Amén. Ahora bien, ¿cómo pasamos de escuchar todas estas historias de la Biblia a que se hagan real en mi familia? ¿Cómo pasamos de aquellos hombres poderosos que permitieron un montón de rocas sobre de ellos sin chistar una sola palabra? ¿Cómo pasamos de eso a nuestra vida diaria, a nuestro diario vivir? Ahí es donde muchos de nosotros preferimos hacerlo a un lado, donde muchos de nosotros preferimos decir: no, esto no es para mí. Eso solamente está limitado a la iglesia, a un domingo de oración, a un campamento, a un retiro. Entonces, no, ¿cómo le hago para
unir ambas esferas, lo de las historias bíblicas con mi vida personal, con mi trabajo? ¿Cómo logramos esa paz? ¿Cómo logramos que la bendición de Dios se impregne en nuestro día a día? ¿Cómo lo hacemos? Creo que tengo la respuesta. Y la respuesta es: no lo hagas en tus propias fuerzas. Lo que tú te proyectes a alcanzar o pienses alcanzar acerca del poder del Espíritu Santo, probablemente me digas: Jaciel, eso está buenísimo, yo tengo que esforzarme por llenarme del Espíritu Santo. No lo hagas en tus fuerzas, no actúes religiosamente. Busca que la llenura del Espíritu Santo esté sobre tu vida. No se trata de esforzarte de forma religiosa por ser una buena persona. El fruto es el resultado natural de permitir al Espíritu Santo gobernar nuestra vida. El manzano no se esfuerza por ser manzano, él solamente permanece en la raíz. Tú y yo necesitamos permanecer conectados al Espíritu Santo, y entonces el fruto vendrá como algo natural. No es algo que tú tengas que hacer méritos para ser lleno del Espíritu Santo. Quiero contarte una historia. Se trata de Hudson Taylor. Él fue un gran misionero que llevó el evangelio al interior de China. La conversión de Hudson Taylor fue realmente maravillosa, fue algo espectacular su conversión. Te lo resumo rápidamente y me salgo un poquito de mis notas. Su conversión fue que él era un chico de 17 años. Dice que él tenía una biblioteca en casa de su papá y su mamá estaba de viaje, pero su mamá estaba orando. Ya lo he compartido antes, pero su mamá estaba orando. Dice que su mamá, en una reunión con sus amigos, sintió algo en su corazón y entonces dijo, se retiró y empezó a interceder por la vida de su hijo. Y entonces dice, empecé a interceder hasta que el Espíritu Santo le dijo algo así como que algo ya está activado, algo ya está ganado. Entonces hasta ese momento ella dejó de orar y se incorporó. Y resulta que al otro lado del mundo, Hudson Taylor estaba leyendo la Biblia y entonces encontró una frase que decía consumado es. Y entonces dice que esas palabras le fueron como fuego y penetraron y cambiaron su corazón. Y después dice que semanas después su hermana había escrito en uno de sus cuadernos que no iba a dejar de orar hasta que su hermano se convirtiera. Entonces él dijo, ¿cómo no voy a creer en la obra del Señor Jesús si en tal conversión pues no puedo hacer más que maravillarme? Entonces Hudson Taylor se convirtió de esa forma. A los 17 años se entregó de forma genuina su vida a Dios. Viajó a China, fundó una misión, estableció iglesias y trabajaba día y noche. Cualquiera que lo viera pudiera decir, qué hombre tan espiritual. Pero tras 15 años de ministerio, Hudson Taylor cayó en una profunda crisis espiritual. Él le escribió a su madre, mamá, y decía la carta así, mamá, no soporto mi propia vida, siento que sigo a Jesús desde muy lejos, me esfuerzo por ser santo, lloro, oro, ayuno, pero vuelvo a caer en el mal genio, la ansiedad y el desánimo, siento que mis fuerzas no dan más. Sin dudar, Hudson Taylor estaba en una vida cristiana seca y frustrante, a pesar de todo el éxito que había tenido. Sin embargo, un día un compañero le escribió una carta con una frase que le abrió los ojos. Le dijo, Hudson, el problema es que estás intentando fabricar el fruto. La rama no hace fuerza para dar uvas, solo descansa en la vid. Y dice que desde ese momento el Espíritu Santo lo llenó de forma nueva y él llamó algo como una vida intercambiada. Él le dijo, yo le entregué al Espíritu Santo mi impotencia, mis esfuerzos humanos, y él me entregó su paz, su gozo y su poder. Él entendió que estar lleno del Espíritu no es trabajar duro para Dios. Recuerden esto, estar lleno del Espíritu Santo no es trabajar duro para Dios. Es dejar que Dios trabaje a través de nosotros. Y entonces, a partir de que comprendió esta verdad, su ministerio volvió a florecer, explotó de una manera increíble. Entonces,
Pablo lo resume de alguna forma en Romanos 14:17. El reino de Dios no es comida y no es bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué decía eso? Porque los creyentes se enfocaban en cosas vanas, en cosas que no tenían sentido. Discutían para saber qué alimentos comer. Discutían si estaba bien estar circuncidado o no estar circuncidado. Discutían por todo. Pero dice Pablo, el reino de Dios no se trata de todas esas cosas. El reino de Dios es amor, gozo, paz y poder en el Espíritu Santo. Entonces, como tú y como yo, probablemente podamos tener ya 20 años, 15 años, 80 años, no lo sé, en el ministerio. Eso no significa que vamos a tener bajas en nuestros ministerios, que todo el tiempo vamos a estar arriba. Es lo ideal, pero somos humanos, fallamos, pero debemos de permitir que el Espíritu Santo, en esos picos de altura esté el Espíritu Santo, en esos picos de caída esté el Espíritu Santo. Lo necesitamos que Él esté en nuestra vida. De ahí es que se debe de producir un fruto orgánico. ¿Por qué es un fruto orgánico? Porque no debe de haber alteraciones en ese fruto. No debe de haber otra cosa más que la llenura del poder del Espíritu Santo. No tengo que discutir sobre qué comer, sobre si ir a la iglesia todos los días, sobre si conectarme o no sé. No tenemos que ver nuestra vida cristiana como algo religioso. Necesitamos ver nuestra vida cristiana con el poder del Espíritu Santo, a la luz del Espíritu Santo. Hace mucho tiempo, cuando íbamos en el cine, no sé si recuerdan, todavía hay unos lentes, pero ya están más sofisticados, pero antes eran unos lentecitos de cartón para ver en tercera dimensión. Y entonces veías acá la película a todo dar. Nosotros necesitamos ver nuestra vida a la luz del Espíritu Santo. Necesitamos que Él gobierne nuestros corazones. Necesitamos que Él produzca en nosotros un fruto orgánico, un fruto sin alteraciones, un fruto que no digamos es mi esfuerzo, es porque yo soy tan bueno, es porque yo siempre estoy aquí todos los domingos de 8 a 4 de la tarde. No, el Espíritu Santo producirá el fruto orgánico que tú y yo debemos de aportar a la iglesia, aportar a nuestros hermanos. Romanos 14:17, y estoy casi en los tiempos finales, pero Romanos 14:17 al 19 dice lo mismo que veníamos leyendo. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el poder del Espíritu Santo. Observen esto, oigan esto, perdónenme. Si ustedes sirven a Cristo con esa actitud, no solamente agradarás a Dios, también tendremos la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos los unos a los otros. Eso es lo que necesitamos, y el Espíritu Santo puede gobernar nuestra vida. No es algo religioso, no es algo misterioso, no es algo que solamente está destinado al pastor o a alguien muy espiritual. No, el fruto del Espíritu Santo es algo que se puede producir sin hacer alguna alteración. Necesitamos aprender a esperar en Él. Y Romanos 15:13, la bendición de la superabundancia, gracia de Dios. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Cuando permitimos que el fruto haga esa transformación en nuestra vida, somos llenos de paz, de alegría a través del Espíritu Santo, y nos convierte en motores de edificación los unos a los otros. Te preguntaba ahorita, ¿cómo está tu vida espiritual? Pero ahora, ¿qué tal si somos motores de edificación? ¿Qué tal si nos convertimos en agentes de edificación los unos a los otros? ¿Qué tal y le pedimos al Espíritu Santo que apacigüe las quejas, que apacigüe el descontento? ¿Qué tal y nos dejamos ser llenados por el Espíritu Santo? Ven cómo es relevante, ven cómo no es algo religioso, es algo que necesitamos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús lo prometió. Y si el Señor Jesús lo prometió, es para ti y es para mí. La iglesia, mis hermanos, no es perfecta por más que nosotros queramos.
Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Sin embargo, yo creo algo y tengo esta verdad muy presente en mi vida. La iglesia es el trampolín ideal para que nosotros podamos poner en operación la dependencia absoluta del Espíritu Santo en nuestra vida. No es perfecta, pero es el trampolín ideal para ser usados y ser llenos por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Pablo le decía a los Gálatas, donde él dice el fruto de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, él le dice a los Gálatas, le dice: ustedes que son espirituales. No les dice ustedes que sirven todos los días o ustedes que van cada domingo a la iglesia. Les dice ustedes que son espirituales. Es algo que nosotros necesitamos depender, porque si nosotros tenemos el fruto orgánico en nuestra vida, todo lo natural fluye. Los ríos de agua viva que el Señor Jesús prometió para nosotros serán reales. No solamente estarán escritos, sino serán reales, correrán desde nuestro interior. Entonces, la iglesia, nuevamente la iglesia, porque aquí estamos. La iglesia, como en nuestra vida diaria, tendremos limitantes, tendremos desafíos, complicaciones, pero Dios nos va a capacitar a través de su Espíritu Santo para brillar y alumbrar su luz en la oscuridad. ¿Y por qué no podemos decir o podemos pensar como Hechos 4:31? Cuando oraron los creyentes, fueron llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué no hoy le permitimos al Espíritu Santo que pueda ser llena nuestra vida? ¿Por qué no le pedimos al Espíritu Santo que llene nuestra iglesia con poder, con fuego? ¿Por qué hoy tú y yo no tomamos esa decisión y dejamos toda limitante del Espíritu Santo? ¿Por qué no dejamos de excluirlo para incluirlo en todo lo que hagamos? Porque lo necesitamos, porque queremos ser frutos orgánicos, frutos que no tienen alteración, frutos que no necesitan un esfuerzo propio, sino solamente estar conectados a la raíz, descansar en la raíz, en la fuente de vida que es Cristo Jesús. ¿Por qué no nos ponemos de pie, iglesia, y podemos tomar este momento para pedirle al Espíritu Santo que descienda con poder en esta mañana? Oh Señor, te damos tantas gracias. Esto es una decisión, mis hermanos. Recuerda que es creer, obedecer y esperar. Necesitamos creer. Si tú crees que Dios es real, el Espíritu Santo es real también. Si muchas ocasiones has tenido dudas sobre el Espíritu Santo, no tengas más temor. No pienses que es algo misterioso, no pienses que es algo oscuro, no pienses que es algo que da temor. Solo deja que el Espíritu Santo llene tu corazón. Solo permite que el Espíritu Santo pueda decir, y esto es una decisión. Tienes que abrirlo de tu boca. Yo puedo orar, pero tú puedes decirlo desde tu corazón. Ven, Espíritu Santo, ven y reposa sobre mí. Y entonces puedes expresarle tus limitaciones, puedes expresarle tus incapacidades, puedes expresarle tus luchas, y el Espíritu Santo vendrá con poder sobre de ti. Aleluya, Señor Jesús. Bendito es, Señor. Pues si tú tienes un lenguaje espiritual, la Biblia dice en Hechos 2 que vino un viento recio y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y fueron repartidas lenguas como de fuego, y cada uno hablaba y expresaba las maravillas de Dios. Si tú tienes un lenguaje espiritual, úsalo hoy. Si tú no tienes un lenguaje espiritual con tu propio entendimiento, dile: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, reposa sobre de mí. Oh Señor Jesús.